¿Qué sucede con el alma en el instante en que damos nuestro último suspiro? Esta es una pregunta que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En algún momento, todos nos hemos detenido a reflexionar, en la quietud de la noche, sobre lo que realmente ocurre más allá de la existencia terrenal. ¿Acaso la muerte marca el fin absoluto, el cierre definitivo de nuestra historia? ¿O por el contrario, es la entrada a algo mucho más grande, a una realidad que trasciende nuestra comprensión? Estas cuestiones han desafiado la mente y el corazón de generaciones enteras, despertando inquietudes que van más allá de la simple curiosidad. Amigos, sean bienvenidos. Hoy nos adentraremos en una de las preguntas más profundas y enigmáticas que podemos hacernos. ¿Cuánto tiempo permanece un alma en la tierra después de la muerte, según la Biblia? Esta no es solo una cuestión de interés filosófico o teológico, sino una interrogante que toca directamente el sentido de la vida, nuestro propósito y el destino que nos espera cuando nuestra jornada en este mundo llegue a su fin. Reflexionar sobre esto nos invita a mirar más allá de lo inmediato y a considerar lo eterno. Y antes de avanzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han asistido a un funeral, han permanecido de pie frente a un ataúd y se han preguntado ¿dónde está realmente esa persona? ¿Siguen de alguna manera presentes entre nosotros? ¿Pueden percibir nuestras lágrimas, escuchar las palabras llenas de recuerdos y sentir las oraciones que elevamos en su honor? ¿O ya han cruzado completamente hacia una dimensión distinta, inaccesible a nuestros sentidos? La Biblia, considerada la palabra viva de Dios, nos ofrece respuestas que pueden traer consuelo, pero también nos desafían a reflexionar con mayor profundidad. Y hoy, juntos, vamos a descubrir lo que realmente nos dice sobre este misterio. Hoy exploraremos lo que las Escrituras nos revelan sobre el alma, la muerte y lo que ocurre después de nuestro último aliento. Abordaremos cuestiones esenciales, como ¿permanece el alma en la tierra por un tiempo tras la muerte? ¿Qué significa realmente estar ausente del cuerpo, pero presente con el Señor? ¿Y de qué manera encaja el juicio en todo este proceso? Pero quiero dejar algo claro. Esto no es simplemente un análisis teórico o un ejercicio de teología abstracta. Es algo mucho más profundo. Es algo que nos toca de manera personal. Estas verdades no son meras ideas para debatir, son realidades que nos afectan a todos, sin excepción. La muerte no distingue entre clases sociales ni edades. No importa si eres joven o mayor, si tienes grandes riquezas o vives con lo esencial, en algún momento cada uno de nosotros enfrentará este misterio. Sin embargo, aquí está la gran esperanza. Para aquellos que han puesto su confianza en Cristo, la muerte no es un punto final. Es el comienzo de algo infinitamente mayor. Por eso, hoy te invito a embarcarte conmigo en este recorrido de descubrimiento y reflexión. Toma tu Biblia, abre tu corazón y juntos profundicemos en las Escrituras para desentrañar el misterio de lo que sucede con el alma después de la muerte. Mi mayor deseo es que al final de esta conversación no solo encuentres respuestas, sino que experimentes una paz más profunda y una renovada claridad sobre tu propósito en la vida. Porque cuando comprendes la eternidad y lo que la Biblia enseña acerca de tu alma, todo cambia. Cada decisión, cada día, cada momento cobra un nuevo significado. Antes de sumergirnos en este contenido, déjame preguntarte algo. ¿Confías plenamente en Dios? Si tu respuesta es afirmativa, escribe en los comentarios, confío plenamente en el Señor. Y si eres nuevo en este canal, aprovecha este momento para suscribirte, dejar tu apoyo con un me gusta y compartir este mensaje con alguien que necesite oír estas verdades transformadoras. Así que, sin más preámbulos, adentrémonos en este fascinante tema. ¿Estás listo? Sección 1. Entendiendo la muerte. Para comprender realmente qué sucede con el alma después de la muerte, primero debemos establecer una base sólida. ¿Qué enseñan las Escrituras sobre la muerte en sí misma? ¿Y qué es el alma según la Biblia?
Antes de adentrarnos en cuestiones más profundas, es fundamental entender estos conceptos esenciales porque sin ellos podríamos perdernos en el camino. Entonces, ¿cómo define la Biblia la muerte? En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, encontramos el origen de la vida humana. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La vida no comenzó hasta que Dios insufló su propio aliento en el hombre, dándole no solo existencia física, sino también una dimensión espiritual. Esto nos revela algo esencial. La vida es mucho más que simplemente habitar un cuerpo. Nuestra existencia está profundamente conectada con lo divino. Ahora bien, ¿qué es la muerte según la Biblia? La muerte no es solo el cese de la actividad biológica, sino la separación del alma y el cuerpo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, encontramos la siguiente declaración: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. En otras palabras, el cuerpo material se descompone y regresa al suelo, pero el alma, la parte eterna de nuestra existencia, continúa su camino. En varias ocasiones, la Biblia se refiere a la muerte como un sueño, y Jesús mismo utilizó esta metáfora. Un ejemplo claro lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 11. Cuando Lázaro había muerto, Jesús dijo a sus discípulos: «Nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero voy a despertarlo». Es importante comprender que aunque el cuerpo deja de funcionar, el alma no duerme en el sentido en que lo imaginamos. Permanece viva y consciente en un estado que va más allá de nuestra comprensión terrenal. Pero, ¿qué es exactamente el alma? Según las Escrituras, el alma es la esencia misma de quién eres. No es un concepto abstracto ni secundario, sino el núcleo de tu ser. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, Jesús enseña: «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Este versículo deja claro que el alma y el cuerpo son entidades separadas y que la muerte física no significa el fin de la existencia. El alma es el centro de nuestros pensamientos, emociones, deseos y, sobre todo, nuestra relación con Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, aprendemos que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Esto nos muestra que nuestra alma tiene un valor eterno y un propósito que supera nuestra comprensión en esta vida. Por último, hay una verdad fundamental que no podemos ignorar. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. En el libro de Job, capítulo 14, versículo 5, está escrito: «Los días del hombre están determinados. Tú decretaste el número de sus meses y estableciste límites que él no puede cruzar». En otras palabras, nuestra existencia no es fruto del azar y nuestra muerte no ocurre de manera aleatoria. Dios ya conoce cada uno de nuestros días antes incluso de nuestro nacimiento. El rey David también nos recuerda esta verdad en el Salmo 139, versículo 16. «Tus ojos vieron mi cuerpo aún sin forma. Todos los días que me fueron dados estaban escritos en tu libro antes de que existiera uno solo de ellos». Esto significa que cada instante de nuestra vida, incluido el momento de nuestra partida, está dentro del conocimiento y del plan perfecto de Dios. La muerte puede parecer un misterio aterrador, pero las Escrituras nos muestran que no estamos solos en este viaje. Dios tiene el control absoluto y ha diseñado nuestra existencia con un propósito eterno. Sección 2. Las inmediatas secuelas de la muerte. Ahora que hemos establecido una base sólida, es momento de profundizar en lo que sucede inmediatamente después de la muerte. La Biblia nos ofrece vislumbres, pequeñas revelaciones que nos permiten entender lo que ocurre cuando el alma se separa del cuerpo. A través de distintos pasajes llenos de significado, se nos proporcionan respuestas a las grandes preguntas que todos, en algún momento, nos hemos hecho.
¿Qué pasa en el preciso instante en que dejamos este mundo? Las Escrituras nos presentan una imagen clara de la transición que tiene lugar en el momento de la muerte. Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, cuando Jesús le habla al ladrón arrepentido que estaba crucificado a su lado. ¿Recuerdas lo que le dijo? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este breve pero poderoso versículo nos revela varias verdades fundamentales. En primer lugar, nos muestra que no hay un período de espera. Jesús no le dijo, algún día estarás conmigo en el paraíso, o después de un tiempo llegarás allí. Él fue muy claro, hoy. Esto nos indica que para aquellos que creen en Cristo, el momento en que dejan su cuerpo terrenal es también el instante en que entran en la presencia del Señor. Este concepto se reafirma en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, donde leemos, el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. En otras palabras, el cuerpo físico regresa a la tierra, pero el alma, que es inmortal, continúa su existencia en la eternidad. Este conocimiento nos brinda consuelo y esperanza. Saber que la muerte no es un estado de vacío ni de incertidumbre, sino una transición inmediata a la presencia de Dios, cambia por completo nuestra perspectiva sobre el más allá. Para quienes tienen fe en Cristo, esta es una verdad profundamente reconfortante. No hay una fase de incertidumbre ni un periodo de espera en la tierra después de la muerte. El alma no deambula sin rumbo ni queda atrapada en un estado intermedio. En el momento en que alguien deja su cuerpo físico, su espíritu es llevado directamente a la presencia de Dios. Un pasaje fundamental que ilustra esta realidad se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En esta historia, Jesús narra la experiencia de dos hombres con destinos opuestos. Por un lado, estaba un hombre rico que disfrutaba de una vida llena de comodidades y lujos, sin preocuparse por los necesitados. Por otro, estaba Lázaro, un hombre pobre que sufría y mendigaba a las puertas del rico, esperando recibir al menos unas migajas de su mesa. Ambos murieron, pero lo que sucedió después cambió sus realidades para siempre. Lázaro fue recibido por los ángeles y llevado a un lugar de descanso y consuelo junto a Abraham, mientras que el hombre rico despertó en un estado de sufrimiento y angustia en el reino de los muertos. Lo impactante de esta narración es la inmediatez con la que todo ocurre. No hay un lapso en el que sus almas vaguen sin rumbo. Al contrario, cada uno es conducido directamente al destino que le corresponde. Además, el hombre rico, a pesar de estar en tormento, tenía plena conciencia de su vida pasada y de su condición actual, lo que confirma que la existencia continúa más allá de la muerte. Este relato nos brinda una valiosa visión del más allá y refuerza la enseñanza de que no existe un estado intermedio en el que las almas permanezcan en la tierra después de fallecer. La Biblia nos revela que el paso de esta vida a la eternidad es inmediato y determinado por nuestra relación con Dios. Algo fascinante en esta historia es el papel que desempeñan los ángeles en el traslado del alma. En la narración se menciona que los mensajeros celestiales llevaron a Lázaro hasta su lugar de descanso. Esta imagen nos da una pista sobre lo que sucede con aquellos que han confiado en Dios. La función de los ángeles en este proceso es significativa, pues la Escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, nos dice que estos seres son enviados por Dios para servir y ayudar a quienes recibirán la salvación. Esta enseñanza nos recuerda que el tránsito de esta vida a la siguiente no es un evento solitario ni desconocido. Dios, en su infinito amor y cuidado, se asegura de que sus hijos sean escoltados de manera segura al lugar que ha preparado para ellos. La Biblia también nos habla de los destinos temporales de las almas después de la muerte. Para aquellos que han sido justificados por la fe, existe un lugar llamado paraíso, que es mencionado en Lucas, capítulo 23, versículo 43, como un sitio de descanso en la presencia de Dios. Por otro lado, para quienes han vivido alejados de Dios, existe Hades, un lugar de sufrimiento y separación eterna.
En el Antiguo Testamento se menciona el término Seol para referirse al reino de los muertos. Aunque en algunos pasajes su significado puede parecer ambiguo, el Nuevo Testamento arroja más luz sobre la condición inmediata del alma tras la muerte física. Todo esto nos deja una enseñanza clara: la eternidad es real y el destino de cada alma se define en vida. Lo que hacemos aquí y ahora tiene consecuencias que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Sección 3. ¿Las almas permanecen en la tierra? Una de las preguntas más comunes que las personas tienen sobre la muerte es si las almas permanecen en la tierra durante un tiempo antes de seguir hacia su destino eterno. Este tema a menudo se alimenta de creencias culturales, relatos de fantasmas e incluso experiencias personales. No obstante, como cristianos, buscamos la verdad en las Escrituras. Acompáñame mientras exploramos lo que la Biblia dice sobre esta idea. En muchas culturas existe la creencia de que las almas se quedan rondando después de la muerte, ya sea para resolver asuntos pendientes, ofrecer protección a los seres queridos o para perseguir lugares donde vivieron traumas. Estas ideas han sido popularizadas a través de cuentos populares, películas y literatura. Sin embargo, la Biblia no respalda la noción de que las almas permanezcan en la tierra después de la muerte. Aunque es fácil dejarse atrapar por historias de fantasmas o espíritus, la palabra de Dios nos lleva a una comprensión diferente de lo que realmente sucede cuando alguien muere. La evidencia bíblica refuerza la idea de que las almas no permanecen en la tierra, sino que se trasladan a otro plano. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, leemos: «Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, no tienen más recompensa, y hasta su nombre es olvidado. Su amor, su odio y su envidia ya desaparecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol». Este pasaje refuerza la idea de que los muertos ya no están conectados a los eventos terrenales. Nos dice que ya no tienen participación en nada de lo que ocurre bajo el sol. Una vez que el alma deja el cuerpo, su vinculación con la tierra concluye. De manera similar, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, se nos dice: «Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio». Este versículo nos muestra que, después de la muerte, el alma sigue un camino directo hacia el juicio. No queda vagando ni esperando en la tierra. Después de la muerte, el alma se enfrenta a su destino eterno, ya sea hacia la vida eterna o el juicio. Ahora bien, quizás te estés preguntando sobre algunas historias en la Biblia en las que parece que las personas se encuentran con espíritus o apariciones. Vamos a analizar un par de ejemplos. Uno de los casos más debatidos sobre este tema es el de la aparición de Samuel a Saúl, que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 7 al 20. En esta historia, el rey Saúl, desesperado por recibir orientación, busca a una médium para que invoque el espíritu del profeta Samuel. Para sorpresa de todos, Samuel aparece y entrega un mensaje de parte de Dios. Sin embargo, este evento es único y no se ajusta a la idea de que las almas permanezcan rutinariamente en la tierra. La mayoría de los teólogos coinciden en que Dios permitió este suceso extraordinario como un juicio hacia Saúl por haber desobedecido sus mandatos. No se trata de un ejemplo de un alma que permanece por su propia voluntad. Fue una acción directa de Dios. Otro ejemplo es el de los discípulos confundiendo a Jesús con un fantasma, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 26. Cuando Jesús caminaba sobre el agua, los discípulos se aterraron pensando que veían un fantasma. Pero debemos notar que su miedo estaba basado más en supersticiones que en la realidad. Jesús rápidamente les dio tranquilidad al decir: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Este momento revela los temores y supuestos culturales de los discípulos, pero no confirma la existencia de almas errantes.
También tenemos el caso de la transfiguración que aparece en Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 3. Durante este evento, Moisés y Elías aparecen junto a Jesús. A primera vista, esto podría parecer un ejemplo de espíritus que permanecen, pero en realidad no es así. Moisés y Elías no aparecieron como almas errantes, sino en un estado glorificado y celestial, como una muestra anticipada del reino eterno. No se quedaron en la tierra, sino que fueron enviados con un propósito específico: confirmar la misión divina de Cristo. Si nos encontramos con eventos extraños o inexplicables, la Biblia nos señala hacia las realidades espirituales en lugar de las almas que permanecen. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. En otras palabras, lo que algunas personas podrían interpretar como fantasmas podría ser, en realidad, fuerzas espirituales, ya sean demoníacas o angelicales. La Biblia no respalda la idea de que las almas humanas se queden en la tierra después de la muerte. Sección 4. El juicio del alma. Uno de los momentos más decisivos en el viaje de un alma después de la muerte es el juicio. La Biblia menciona dos juicios distintos: el juicio inmediato que ocurre al morir y el juicio final que se lleva a cabo al final de los tiempos. Vamos a profundizar en lo que las Escrituras nos dicen acerca de este proceso: el juicio inmediato después de la muerte. Cuando morimos, nuestras almas son juzgadas inmediatamente según nuestra fe y la vida que hemos vivido. Esto lo confirma claramente el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que dice: así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo nos señala que el juicio es el siguiente paso después de la muerte. Para los creyentes, este juicio no se trata de una condena, sino de un paso hacia la presencia de Dios. El apóstol Pablo expresa en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8: confiamos, más bien, deseamos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Para aquellos que han puesto su confianza en Cristo, estar ausentes del cuerpo significa estar con el Señor, disfrutando de la gloria celestial en su presencia. Sin embargo, para aquellos que rechazan a Dios, el juicio inmediato resulta en una separación eterna de Él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 22 y 23, encontramos una visión impactante de esta realidad a través de la parábola del rico y Lázaro. Mientras Lázaro es consuelo al lado de Abraham, el rico se encuentra en tormento en el Hades. Esta parábola nos muestra los estados temporales en los que el alma puede encontrarse después de la muerte. La Biblia también nos enseña que existen estos estados provisionales para el alma antes de la resurrección final y el juicio definitivo, lo cual subraya la importancia de nuestras decisiones espirituales en la vida presente. El juicio inmediato marca el destino del alma según su relación con Dios, determinando su futuro eterno, ya sea hacia la vida eterna junto a Él o hacia la condena. Es un recordatorio de que nuestras vidas tienen una trascendencia eterna que va más allá de lo que vemos en el presente. Estos estados son distintos de los destinos eternos de cielo e infierno. 1. Paraíso. Para los creyentes, el paraíso es un lugar de descanso y alegría en la presencia de Dios. Jesús le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Este paraíso no es el cielo final que se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22, pero sí es un estado temporal bendito de estar con el Señor. Es un lugar donde los creyentes experimentan consuelo y en paz antes de la resurrección final. 2. Hades. Para los injustos, el Hades es un lugar de tormento y separación de Dios. En Apocalipsis, capítulos 20, versículos 13 y 14, se describe el Hades como el lugar temporal donde las almas permanecen a la espera del juicio final.
Estos estados temporales no deben confundirse con los destinos eternos, el cielo nuevo y la nueva tierra para los creyentes, o el lago de fuego para los incrédulos, el juicio final. El juicio final, conocido también como el juicio del gran trono blanco, se describe en Apocalipsis capítulos 20, versículos 11 al 15. En ese momento, todas las almas, tanto los justos como los injustos, serán resucitadas y juzgadas de acuerdo a sus hechos. Para los creyentes, este juicio no es un tiempo de condena, sino un momento de recompensa, donde Dios reconocerá las buenas obras hechas en su nombre. El apóstol Pablo lo menciona en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda por lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Este juicio será un momento de honra para aquellos que han vivido conforme a la voluntad de Dios, recibiendo el galardón prometido. Por otro lado, para los incrédulos, el juicio del gran trono blanco resulta en la separación eterna de Dios. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, nos dice: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Este es un recordatorio de la justicia de Dios, que no es arbitraria ni cruel, sino perfectamente justa y misericordiosa. Dios ofrece a cada persona la oportunidad de escogerlo, y en su infinita gracia nos da el libre albedrío para decidir. Es importante recordar que, como se menciona en Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este conocimiento sobre el juicio no está destinado a infundirnos miedo, sino a despertarnos a la realidad de la eternidad. Es un llamado a reflexionar sobre nuestro corazón y a tomar la decisión de seguir a Cristo mientras aún tenemos la oportunidad. Sección 5. La resurrección y el juicio eterno. A medida que profundizamos más en este tema, llegamos a una de las promesas más profundas de la Biblia: la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estos eventos marcan la culminación del plan redentor de Dios para la humanidad y nos proporcionan claridad acerca del destino final de cada alma, todo dentro del marco de la segunda venida de Cristo. Uno de los pilares fundamentales del cristianismo es el regreso de Jesucristo. Las Escrituras nos aseguran que Jesús regresará, no como un siervo sufriente, sino como un rey triunfante y juez. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo escribe: «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Este pasaje resalta la esperanza que tenemos como creyentes. El regreso de Cristo será un evento glorioso, y es en este momento cuando ocurrirá la resurrección de los muertos. Es un momento de victoria, no solo sobre la muerte, sino también sobre el pecado y el sufrimiento, donde se restaurará todo lo que fue perdido en el jardín del Edén. Pero, ¿cómo será esta resurrección? La Biblia enseña que todos los seres humanos, tanto justos como injustos, serán resucitados. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús nos dice: «No os asombréis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Ahora hablemos de la naturaleza del cuerpo resucitado. Para los creyentes, el cuerpo que resucitará será transformado y glorificado, libre de las limitaciones y debilidades de nuestros cuerpos terrenales. El apóstol Pablo describe esta transformación en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 y 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción,
se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Este cuerpo glorificado no estará sujeto a las enfermedades, al envejecimiento ni a la muerte, sino que será perfecto y eterno, adecuado para vivir en la presencia de Dios por siempre. Para los que rechazan a Dios, la resurrección no les llevará a la vida eterna, sino a la condena, pero aún así, todos experimentarán este despertar, ya sea para ser transformados en gloria o para enfrentar la justicia divina. Es un recordatorio poderoso de la realidad de la eternidad y la importancia de vivir conforme al llamado de Cristo. El cuerpo resucitado será incorruptible, mientras que aquí, en la tierra, nuestro cuerpo es sembrado en deshonra, será levantado en gloria. Lo que aquí es débil será resucitado con poder. Lo que es un cuerpo natural será transformado en un cuerpo espiritual. Esta transformación es una fuente de esperanza inmensa. No importa lo que hayamos tenido que soportar en esta vida, ya sea enfermedad, dolor o sufrimiento, nuestros cuerpos resucitados serán perfectos, eternos y estarán preparados para vivir en la presencia de Dios para siempre. Ahora llegamos al juicio final, a menudo referido como el gran juicio del trono blanco, que se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 a 15. En este pasaje, Juan escribe: «Vi un gran trono blanco, y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Este es el momento en el que cada alma será juzgada según lo que haya hecho, tal como está registrado en los libros. Un libro adicional es abierto, el libro de la vida, y aquellos cuyos nombres están escritos en él serán juzgados y alcanzarán la recompensa eterna. Para aquellos cuyos nombres están en este libro, este juicio no es un juicio de condena, sino un juicio de recompensa, conduciéndolos a una eternidad de gozo y paz en la presencia de Dios. Sin embargo, para aquellos que han rechazado a Cristo, el juicio resultará en una separación eterna de Dios en el lago de fuego. La Biblia describe dos destinos eternos. El primero es el cielo nuevo y la nueva tierra. Para los creyentes, la eternidad será una vida plena en la presencia de Dios, disfrutando de su gloria en una creación restaurada. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, se nos dice: «Oí una gran voz del trono que decía: ahora el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugando Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». El segundo destino es el lago de fuego. Para aquellos que rechazan a Cristo, su destino eterno está claramente descrito en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Esta es una realidad solemne que subraya la urgencia de tomar la decisión de seguir a Cristo mientras hay tiempo. Es un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo a la verdad del Evangelio, ya que el futuro eterno de cada persona dependerá de su relación con Dios en este momento. Sección 6. Lecciones de las Escrituras sobre preparación para la eternidad. Comprender las realidades de la muerte, la resurrección y el juicio inevitablemente nos lleva a una pregunta vital: ¿cómo debemos vivir a la luz de la eternidad? La Biblia no solo nos enseña lo que ocurre después de la muerte, sino que también nos guía sobre cómo prepararnos para ese futuro trascendental. Vivir con la eternidad en mente es un llamado que debemos considerar seriamente, y las Escrituras nos ofrecen lecciones fundamentales para vivir una vida que esté lista para lo que vendrá. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, Jesús ofrece una instrucción poderosa: «No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Más bien,
Acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es claro pero profundo. No desperdicies tu vida persiguiendo cosas que no durarán. El dinero, las posesiones, la fama y el poder, todos estos son efímeros, se desvanecen con el tiempo. Pero lo que hagamos por Dios, el amor que mostramos a los demás y las vidas que impactamos para Cristo, esos son los tesoros que permanecerán para siempre. El apóstol Pablo reafirma este principio en 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Aquí Pablo nos anima a mantener nuestros ojos puestos en lo eterno, en lo que realmente tiene valor, recordándonos que todo lo material es solo un espejismo comparado con la verdadera riqueza espiritual. Un aspecto crucial de las enseñanzas bíblicas es la urgencia de la salvación. Ninguno de nosotros sabe cuántos días nos quedan en esta tierra. Santiago 4:14 nos recuerda con firmeza: ¿qué es vuestra vida? Es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es por esto que Pablo también escribe en 2 Corintios 6:2: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si aún no has puesto tu fe en Jesucristo, no hay mejor momento que el ahora. La eternidad está en juego y no podemos posponer lo que es urgente. La preparación para la eternidad se centra en 3 pasos fundamentales: la fe, el arrepentimiento y la obediencia. Primero, la fe. Creer en Jesús como el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, tal como lo explica Juan 3:16. Segundo, el arrepentimiento. Apartarnos del pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios, demostrando un cambio real en nuestro corazón y acciones. Y tercero, la obediencia. Seguir los mandamientos de Dios y vivir una vida que refleje su amor y su gracia en cada acción, pensamiento y palabra. Pero no estamos llamados a hacer todo esto por nuestra cuenta. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, convencernos y darnos el poder necesario para cumplir su voluntad. Como nos dice Efesios 1:13-14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de lo que está por venir, la garantía de nuestra herencia eterna. A través del Espíritu Santo podemos vivir de manera que le agrada a Dios, preparándonos para el día en que estemos ante Él. Finalmente, preparar nuestra vida para la eternidad implica aferrarnos a la esperanza que tenemos en Cristo. Como nos dice Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta esperanza es lo que nos da paz, valentía y propósito mientras enfrentamos las incertidumbres de la vida. Esta es la promesa que nos impulsa a vivir con los ojos fijos en la eternidad, sabiendo que nada en este mundo tiene más valor que lo que está por venir. Sección 7. Desmitificando conceptos erróneos. Cuando se trata de lo que ocurre después de la muerte, no faltan los malentendidos. Desde mitos culturales hasta malas interpretaciones de las Escrituras, estas ideas erróneas pueden generar confusión o incluso apartar a las personas de la verdad que revela la palabra de Dios. Tomémonos un momento para abordar y desmentir algunas de las concepciones equivocadas más comunes sobre la vida después de la muerte. Mito 1. Las almas quedan en la tierra como fantasmas. Como mencionamos anteriormente, la Biblia deja claro que las almas humanas no permanecen en la tierra después de la muerte.
Versículos como Eclesiastés 9:5-6 y Hebreos 9:27 subrayan que después de la muerte el alma va a estar con Dios o a un lugar de separación. Pero ¿qué pasa con las experiencias fantasmales o las historias de espíritus que aparecen? Estas son a menudo encuentros espirituales mal interpretados. Efesios 6:12 nos recuerda que existe un reino espiritual lleno de fuerzas angélicas y demoníacas. Es posible que los fantasmas que se mencionan sean, en realidad, entidades demoníacas que intentan engañar a las personas. La Biblia nos insta a buscar la verdad de Dios en lugar de dejarnos atrapar por supersticiones o miedos infundados. Mito 2. La reencarnación. La reencarnación, la creencia de que después de la muerte las almas renacen en nuevos cuerpos, no tiene fundamento en la teología cristiana. Esta idea, comúnmente asociada con religiones orientales, contradice directamente las Escrituras. Hebreos 9:27 afirma claramente que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de eso el juicio. La reencarnación niega la obra definitiva de redención que Cristo realizó en la cruz y la promesa de vida eterna a través de él. En lugar de pasar por ciclos de vida tras vida, la Biblia enseña que tenemos una sola vida para vivir y una sola oportunidad para elegir seguir a Cristo. Mito 3. El purgatorio. El concepto del purgatorio, un lugar donde las almas pasan por un proceso de purificación antes de entrar al cielo, es una enseñanza presente en algunas tradiciones cristianas, pero no tiene base en las Escrituras. Si bien la Biblia menciona el proceso de refinamiento y purificación, siempre se refiere a la obra de Cristo en la cruz. En Juan 19:30 se registran las últimas palabras de Jesús en la cruz. Todo está consumado. Su sacrificio fue suficiente para pagar por nuestros pecados de manera completa. No es necesario un periodo adicional de purificación. Los creyentes pueden descansar tranquilos, sabiendo que su salvación está segura a través de la fe en Cristo. Mito 4. Todos van al cielo. Muchas personas creen en una salvación universal, donde todos, en última instancia, van al cielo sin importar su fe o sus acciones. Aunque esta idea puede parecer reconfortante, no está respaldada por la Escritura. En Mateo 7:13-14, Jesús dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Este versículo destaca la realidad de que no todos entrarán al cielo. Es una decisión personal que cada individuo debe tomar al poner su fe en Jesucristo. La importancia de la verdad bíblica. Como cristianos, es fundamental probar cada idea contra la Escritura. Hechos 17:11. Elogia a los bereanos por examinar las Escrituras diariamente para ver si lo que se les enseñaba era verdadero. De la misma manera, estamos llamados a buscar la verdad de Dios y rechazar aquellas ideas que contradicen su palabra. La verdad de la Biblia es la luz que guía nuestros pasos en este mundo lleno de confusión y engaños. Sección 8. Verdades reconfortantes sobre la vida. Después de la muerte. La muerte puede ser un tema difícil y a menudo doloroso de reflexionar, especialmente cuando hemos perdido a seres queridos o estamos enfrentando nuestra propia mortalidad. Sin embargo, la Biblia ofrece un consuelo y esperanza incomparables a aquellos que ponen su confianza en Dios. Vamos a explorar algunas de las verdades reconfortantes acerca de la vida después de la muerte que pueden traer paz a nuestros corazones. Las promesas de Dios para los creyentes. Para aquellos que han colocado su fe en Jesucristo, la muerte no es el final. Es el comienzo de la vida eterna en la presencia de Dios. El mismo Jesús nos asegura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2-3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Esta promesa nos recuerda que el cielo es un lugar real, preparado para aquellos que aman a Dios. No es solo una idea abstracta, sino una realidad tangible donde viviremos con Él por siempre. Reunión con seres queridos. Uno de los aspectos más reconfortantes del cielo es la promesa de ser reunidos con otros creyentes. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, el apóstol Pablo nos habla sobre la esperanza que tenemos como cristianos. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje nos asegura que veremos nuevamente a nuestros seres queridos que han confiado en Cristo. El duelo es algo natural, pero como creyentes lloramos con esperanza, sin más dolor, tristeza o muerte. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, nos ofrece una de las descripciones más hermosas de la eternidad. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo, todo el dolor y sufrimiento de este mundo desaparecerán. No habrá más enfermedad. No más corazones rotos, ni más muerte, solo alegría eterna en la presencia de Dios. La presencia eterna de Dios. El consuelo más grande es que estaremos con Dios para siempre. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 dice: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En la eternidad experimentaremos una cercanía con Dios que solo podemos vislumbrar en esta vida. No habrá más separación ni dudas, solo comunión perfecta con Él. Conclusión: vivir hoy a la luz de la eternidad. Al explorar las enseñanzas de la Biblia sobre lo que sucede después de la muerte, una verdad se hace cristalina. La vida es corta, pero la eternidad es para siempre. Las decisiones que tomemos hoy determinarán dónde pasaremos la eternidad. Déjame hacerte una pregunta personal. Si tu alma dejara tu cuerpo hoy, ¿estás seguro de a dónde iría? ¿Estás listo para encontrarte con Dios? La buena noticia es que no tienes que vivir en duda ni en temor. A través de la fe en Jesucristo, puedes tener la seguridad de la vida eterna. Juan 3:16 promete: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ya has puesto tu confianza en Cristo, deja que este mensaje te inspire a vivir con la eternidad en mente. Guarda tesoros en el cielo, comparte el Evangelio con los demás y vive cada día como si fuera el último, sabiendo que lo que nos espera es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si aún no has tomado la decisión de seguir a Jesús, ahora es el momento perfecto. La Biblia dice en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tan simple como volverse a Dios en fe, confesar tus pecados y aceptar su regalo de salvación. La muerte no es el fin, es la puerta a la eternidad. Para aquellos que confían en Cristo, es el comienzo de una vida más gloriosa de lo que podemos comprender. Así que vive con valentía, ama profundamente y camina cerca de Dios, sabiendo que el destino de tu alma está seguro en sus manos. Gracias por unirte a mí en este viaje hoy. Si este mensaje te ha animado o te ha dado esperanza, compártelo con alguien que necesite escucharlo.
Y antes de irte, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mientras caminamos hacia el gozo eterno que nos espera. Que Dios te bendiga.